Querido amigo, queridos amigos, antes de comenzar quiero invitarle a hacer algo sencillo. Piense en su hijo. Piense en su rostro, en sus luchas, en sus silencios, en aquello que no dice pero que usted como madre o como padre sí percibe. Porque esta predicación no es teoría, es vida. Y quizá esta noche Dios quiera hablarle directamente al corazón acerca de ese hijo que tanto ama. ¿Se ha detenido alguna vez a pensar qué sucede realmente en el mundo espiritual mientras su hijo duerme? ¿Ha considerado que la noche, ese momento en que todo parece silencioso, puede ser precisamente cuando las fuerzas del mal intentan actuar con más intensidad? Porque aunque su hijo ya sea adulto, aunque viva lejos, aunque aparente estar bien, el mundo espiritual no respeta distancias ni edades. Un hijo siempre será una extensión del alma de su madre, del corazón de su padre. Y por eso, querido amigo, cuando usted siente que su hijo lleva una carga que no sabe explicar, cuando nota que lucha contra enfermedades, contra vicios, contra fracasos repetidos, o simplemente contra un cansancio existencial que le roba la fe, no es imaginación. Usted ve algo real, su alma percibe una batalla que él no sabe nombrar. Y quizá usted se pregunta, ¿qué más puedo hacer? ¿Cómo puedo protegerlo si ya no está bajo mi techo? ¿Cómo puedo ayudarle cuando ni siquiera quiere hablar del tema? Déjeme decirle algo con mucha claridad: la oración de un padre y sobre todo de una madre tiene un poder que usted todavía no alcanza a medir. Hay oraciones que levantan muros, que iluminan caminos, que rompen cadenas invisibles y que tocan el corazón de Dios de una manera que ninguna otra oración puede lograr. Hoy quiero compartir con ustedes 3 oraciones nocturnas que deben rezarse antes de dormir. Oraciones que he visto transformar hogares, devolver la paz, restaurar hijos alejados y proteger almas que estaban en serio peligro espiritual. Estas 3 oraciones que voy a enseñarle no son fórmulas mágicas ni palabras bonitas para repetir sin pensar. Son un acto de entrega, de protección, de intercesión verdadera. No importa si su hijo es un niño pequeño o un adulto con su propia familia. Un hijo nunca deja de necesitar la intercesión de sus padres, nunca. Y permítame decirle algo más, algo que a veces pasamos por alto. La última de estas 3 oraciones es la más poderosa, la que tiene la capacidad de evitar tragedias, alejar influencias destructivas y sanar heridas profundas que ni su propio hijo reconoce que lleva dentro. No se la pierda, querido amigo. Puede convertirse en la diferencia entre años de angustia y un nuevo comienzo para su hijo. Si mientras Messi siente que Dios le está hablando directamente, le invito a hacer algo sencillo pero profundo. Escriba: entrego a mi hijo a Dios. Escríbalo como un acto de fe, escríbalo como una oración silenciosa, escríbalo como quien deposita un tesoro en manos seguras. Antes de compartir con ustedes las 3 oraciones que pueden cambiar el destino espiritual de sus hijos antes de dormir, necesito que comprendan algo muy importante. La batalla espiritual no se libra solo en lo visible. Hay momentos, especialmente en la noche, cuando todo parece tranquilo, en que nuestra fe y nuestras oraciones pueden influir en realidades que no vemos con los ojos, pero que el Señor sí ve con gran claridad. Imagina, querido amigo, el cielo recibiendo tu súplica. Imagina el rostro de tu hijo iluminado por una luz invisible, aunque él no lo note. Imagina las cadenas espirituales rompiéndose como si fueran de humo. Eso es lo que puede provocar una oración hecha con fe, hecha desde el corazón. Pero antes de revelarte esas oraciones, déjame mostrarte por qué esto es tan real. ¿Por qué no es una idea mística sin base, sino una verdad profunda del Evangelio? Permítanme hablarles primero de Santa Mónica, una mujer cuyo nombre resuena en la historia de la Iglesia como un modelo de oración perseverante por sus hijos. Santa Mónica no fue una figura lejana ni un personaje inventado. Fue una madre concreta que amó con un amor incansable y que oró muchos años por la conversión de su hijo, el joven Agustín, quien se perdió en caminos oscuros, lejos de Dios, y finalmente fue traído de vuelta al Señor por la constancia de la oración de su madre. Su vida nos enseña que ninguna oración de una madre por su hijo es en vano, que el amor y las lágrimas sinceras que se elevan al cielo tienen poder ante los ojos de Dios. Y recuerden también la historia de Daniel en el foso de los leones, un relato bíblico que nos habla de fe, de fidelidad y de protección divina. Daniel no dejó de orar incluso cuando una ley injusta lo puso en peligro de muerte. Él oró fielmente y Dios protegió su vida en medio de la noche más oscura, cerrando la boca de los leones y demostrando que Dios responde a la fe persistente de quienes confían en Él sin importar la circunstancia. Estas historias no son cuentos de hadas, son testimonios vivos de que Dios quiere escuchar y responde a la oración que nace de un corazón que ama con fidelidad y entrega. Ahora bien, querido amigo, quizá tú estás aquí porque tu corazón se estremece cuando piensas en tu hijo. Tal vez lleva una carga que no sabes explicar, tal vez parece alejado de Dios, o quizá enfrenta decisiones, tentaciones, heridas que parecen no tener fin. Puede que te preguntes, ¿qué más puedo hacer? ¿Cómo puedo protegerlo cuando ni siquiera está cerca?
Querido amigo, te digo con toda certeza, la oración tiene poder, y la oración hecha con fe puede crear una muralla espiritual alrededor de tu hijo, incluso a distancia. Las 3 oraciones que compartiré contigo no son fórmulas mágicas ni palabras vacías que se repiten por costumbre. Son oraciones de intercesión, palabras que conectan directamente con el corazón de Dios y cuando se hacen con autenticidad pueden disolver fuerzas que actúan en lo invisible y traer restauración, liberación, paz y vida. Antes de recitar cada oración quiero que entiendas el propósito espiritual detrás de ellas, porque cada palabra tiene una función única en la lucha espiritual, una para la protección, otra para la sanación interior y la tercera para la conversión verdadera del corazón. Querido amigo, ahora te pregunto, ¿estás listo para asumir una misión que el cielo ve con gran seriedad? Porque cuando escuches estas oraciones, tu forma de interceder cambiará para siempre. El poder de tu fe desatará fuerzas espirituales que antes parecían inalcanzables. Te invito ahora a respirar hondo, a cerrar los ojos por un momento y a abrir tu corazón ante Dios listo para recibir estas palabras que Él ha preparado para ti y para tu hijo. Primera oración, consagración de su hijo al corazón de María. Querido amigo, esta primera oración no es solo una súplica, es un acto de entrega, de abandono confiado. Imagínalo como si tomara a su hijo entre sus brazos cada noche y lo colocara amorosamente en el corazón inmaculado de María, como lo hizo San José con el niño Jesús bajo su cuidado. Oración de consagración. Virgen María, Madre de Dios y Madre mía, en esta noche consagro a ti el nombre de mi hijo. Mencione su nombre con profunda fe. Te lo entrego bajo tu manto de amor divino. Protégelo con tu luz, cubre su mente, su cuerpo y su espíritu. Que ningún mal lo toque, que ninguna oscuridad pueda perturbarlo. Oh Madre amorosa, acompáñalo esta noche y cada noche. Amén. Esta oración no es una palabra vacía. Es poner a su hijo en manos maternales ante el Padre como alguien que sabe que la Madre protege con amor incluso antes de que sepamos pedir. Eso crea un muro invisible de luz alrededor de su hijo y cada noche que lo haga más firme se vuelve esa muralla. Segunda oración. Oración de perdón y liberación interior. Querido amigo, muchos de los males que nos aquejan y los que aquejan a nuestros hijos no son visibles. Vienen de heridas del pasado, rencores escondidos, cargas que la vida les dejó cuando eran pequeños o incluso cosas que ni ellos mismos saben que llevan dentro. Y aquí entra una oración que puede sanar lo que está oculto en lo profundo del corazón. La oración del perdón no es una simple frase bonita, es una operación espiritual profunda. Oración de perdón y liberación. Señor Jesús, esta noche te presento mi corazón de padre, madre. Si mi hijo lleva hondas heridas, culpas que no entiende, sombras que lo alejan de ti, aquí los traigo ante ti. Yo lo perdono por todo lo que lo ha herido. Y te pido, Señor, que él también me perdone si alguna vez lo hemos lastimado sin saberlo. Donde hay oscuridad, enciende tu luz. Donde hay nudo en su corazón, desátrelo con tu misericordia. Por tu amor y tu sangre preciosa, límpialo, sánalo, libéralo. En el nombre de Jesús. Amén. Esta oración entra en los pasadizos más secretos del alma, donde muchas veces las heridas permanecen sin ser nombradas. Usted, querido amigo, le está diciendo a Dios: tomo la responsabilidad espiritual por este hijo ante ti. Eso toca lo invisible y trae sanación profunda. Querido amigo, hemos comenzado con 2 oraciones que ya han movido el corazón de Dios en tantas vidas. La primera protege, la segunda sana lo oculto. Si sigue conmigo en el próximo segmento, entraremos en la tercera oración, la que no solo protege ni sana, sino abre los caminos de fe y libertad espiritual para su hijo en esta noche y cada noche. Porque Dios no quiere que vivamos aterrorizados. Dios quiere que su misericordia baje sobre su casa, su familia y su descendencia. Y si esta palabra ha tocado su alma, si ha encendido su esperanza, entonces permanezca conmigo, porque aún hay más luz por derramar en su espíritu. La tercera oración, la que salva, la que he visto transformar noches oscuras en amaneceres de gracia, es la oración de intercesión contra los lazos espirituales que oprimen el alma de un hijo. Esta es la oración más fuerte, la más directa, la que se enfrenta cara a cara con todo aquello que pretende destruir lo que usted más ama. Muchos hijos, aunque parezcan tranquilos por fuera, por dentro están atrapados en cadenas invisibles, amistades tóxicas que los arrastran, decisiones equivocadas que abrieron puertas peligrosas, heridas que no saben nombrar, vicios que los seducen, cargas familiares que arrastran sin entender por qué. Y yo he escuchado a tantas madres preguntarse: Padre, ¿por qué mi hijo no puede salir de esto? ¿Por qué si oro, si clamo, parece que nada cambia? Querido amigo, la respuesta no siempre es sencilla, pero sí es cierta. Hay batallas espirituales que
solo se rompen con una oración hecha con autoridad, dicha de rodillas, dicha con el corazón desgarrado y la fe firme. Cuando una madre intercede así, cuando invoca al cielo con lágrimas, con nombre y con propósito, todo infierno tiembla. No lo digo como metáfora, lo digo porque he visto vidas cambiar cuando una madre decidió orar, no desde el miedo, sino desde la autoridad que Dios le dio. Y para esta tercera oración le voy a pedir algo especial. Rece con las manos extendidas de rodillas, pronunciando el nombre de su Hijo en voz clara, sabiendo que la luz de Cristo no es teoría, es fuerza viva que actúa. Y así debe orarse. En el nombre de Jesucristo y por la intercesión de San Miguel Arcángel, defensor contra toda oscuridad, y de Santa Mónica, modelo de oración maternal perseverante, por la presente declaro que mi hijo, por favor indique el nombre de su hijo, queda liberado de todo lazo espiritual maligno. Con la autoridad que Dios me ha dado, rompo toda influencia contraria, toda palabra dicha contra su vida, toda mentira que intente confundirlo, toda tristeza que quiera apagarlo, todo vicio que busque atraparlo, que toda sombra se retire, que todo espíritu de destrucción sea expulsado de su camino. Invoco la sangre de Cristo sobre su mente, su corazón, y cada paso que dé, Él pertenece a Dios. Él ha sido llamado para la luz. Él será libre. Amén. Queridos amigos, créanme cuando les digo que una oración como esta rezada por la noche tiene una fuerza que supera 1000 palabras dichas durante el día. Porque el enemigo actúa en silencio, pero el clamor de una madre rompe cualquier silencio espiritual. Y ahora le pregunto, ¿cuántas noches han pasado sin que usted supiera que tenía este poder en sus manos? ¿Cuántas veces su hijo se fue a dormir sin esta cobertura espiritual que podía haberlo protegido en los momentos más oscuros, pero ahora lo sabe? Y cuando uno sabe, ya no puede vivir igual. Nada será como antes porque usted ha recibido una misión. Su oración es un escudo, su fe es un muro, su voz es una lámpara en la noche. Estas oraciones no son un recurso ocasional. Deben convertirse en un acto diario tan natural como cerrar la puerta de casa o dar un beso de buenas noches, porque esto no es solo protección, es vocación, es sacerdocio materno y paterno. Y una madre o un padre que ora con fe puede salvar no solo a su hijo, sino a generaciones enteras. Usted me escuchó hablar de 3 oraciones. Yo mismo he visto cómo la consagración al Inmaculado Corazón de María se convierte en un escudo invisible alrededor de un hijo. Cómo una oración auténtica de perdón tiene la fuerza de sanar heridas profundas que el propio hijo no reconoce. Cómo una súplica hecha desde el alma rompe lazos que atan a la tristeza, al vicio, al alejamiento de Dios. Querido amigo, ahora ese poder está en sus manos. Y con él una responsabilidad santa, orar con intención, con amor, con disciplina. Porque la oración hecha con prisa, distraída, sin corazón, apaga bendiciones que estaban a punto de descender. A lo largo de los años yo he comprendido algo: el enemigo no teme palabras dichas de memoria, teme una oración que nace del sacrificio de la entrega de un corazón que sangra por amor a su hijo. Cuando una madre ora así, su oración se convierte en un sacerdocio. Es puente entre el cielo y el alma de su hijo. Y si su hijo está lejos de la fe, atrapado en decisiones equivocadas o siente que hay algo que lo oprime espiritualmente, ahora usted tiene herramientas reales para protegerlo, para sanarlo, para ayudarle a levantarse. Querido amigo, ¿qué debe hacer usted a partir de hoy? Se lo digo con claridad: cada noche antes de dormir, rece estas oraciones nombrando a su hijo. Si él está en casa, tóquelo suavemente mientras ora. Si está lejos, mire su fotografía, piense en su rostro, pronuncie su nombre. Hágalo durante 9 noches seguidas como una novena de amor y sacrificio. He visto tantas veces cómo cuando un padre o una madre se compromete de verdad a orar durante 9 noches con fe, Dios abre caminos que estaban bloqueados. Usted empezará a notar cambios pequeños pero profundos. Su hijo descansará mejor. Habrá una luz distinta en su mirada. Quizá lo llame, quizá le pida consejo espiritual, quizá sienta deseo de regresar a la iglesia. ¿Por qué? Porque su espíritu empieza a despertar cuando una oración perseverante lo rodea desde lejos. Y si en algún momento la duda lo invade, si el cansancio quiere apagar su fe, querido amigo, recuerde una verdad esencial del Evangelio: ore, confíe y no se angustie. La preocupación no mueve montañas, la fe sí. Dios escucha su oración, Dios conoce su dolor y no está solo en esta misión, el cielo entero camina a su lado. Ahora cierre un momento sus ojos e imagine algo conmigo. Imagine a su hijo liberado de toda opresión espiritual. Imagine su casa llena de paz.
Imagine verlo transformarse desde dentro como si una luz nueva comenzara a nacer en él. Esto no es teoría, esto es posible. Lo he visto una y otra vez en familias que decidieron creer y actuar. Pero también debo hablarle con firmeza si usted se detiene, si no pone en práctica esta guía, si deja pasar este momento, todo seguirá igual. El enemigo seguirá acechando. El dolor seguirá creciendo en silencio. Y un día podría preguntarse con tristeza, ¿por qué no hice lo que debía cuando tuve la oportunidad? Querido amigo, no espere más. El momento ideal es ahora. Esta palabra llegó a usted por una razón. Si está aquí es porque Dios quiere que actúe. Y si este mensaje ha tocado su alma y desea seguir recibiendo enseñanzas que fortalezcan su fe, lo invito a permanecer cerca, a no perderse ninguna formación espiritual, ninguna oración que pueda proteger aquello que más ama. No se trata de seguir un canal, se trata de seguir un camino de lucha espiritual, de esperanza, de restauración. Si su corazón lo siente, escriba como acto de fe: mi hijo será libre en el nombre de Jesús. No es un simple comentario, es una declaración profética, es un compromiso delante de Dios. Escúcheme bien, esto no es un desafío cualquiera. Es una batalla espiritual, un camino que solo pueden recorrer aquellos que creen que la oración tiene poder, que saben que cuando un padre intercede con fe, los cielos se conmueven y el mal retrocede. Por eso hoy quiero preguntarle directamente, con la sinceridad de un pastor que conoce el peso de estos combates: ¿es usted una de esas madres, uno de esos padres que aman hasta el alma? Si su corazón respondió que sí, entonces preste mucha atención. Durante los próximos 9 días antes de dormir, usted recitará 3 oraciones que han sido luz y escudo para incontables familias. Una oración de consagración al corazón de María, una oración de perdón interior que rompe cadenas invisibles y una oración de intercesión contra todo lazo espiritual que oprima a su hijo. No son palabras frías, no son fórmulas vacías, son un camino de fe. Un acto de amor pronunciado con el nombre de su hijo en los labios, con intención, con ternura, con esa fuerza interior que solo tiene una madre que ama o un padre que no se rinde. Si su hijo duerme en casa, querido amigo, acerque suavemente su mano a su cabeza y bendígalo mientras pronuncia estas oraciones. Si vive lejos, tome una fotografía suya, mire su rostro por un instante, entréguelo al cielo y ore igual. Pero le suplico algo: no se salte ni un solo día. Este ciclo espiritual es completo, es profundo, y aquellos que lo cumplen hasta el final son testigos de cómo el cielo comienza a moverse. Y quiero pedirle algo más, algo que hará que esta cadena de gracia se vuelva todavía más poderosa durante estos 9 días. Ofrezca un pequeño sacrificio. No hablo de algo dramático, hablemos de algo real, sencillo, pero nacido del amor. Tal vez un ayuno ligero, tal vez renunciar a algo que le gusta, quizás levantarse 10 minutos antes para rezar un rosario con calma. No es el tamaño del sacrificio lo que abre las puertas del cielo. Es la intención, es el amor con que usted lo ofrece. Querido amigo, siempre he dicho que las madres y los padres que sufren por sus hijos y ofrecen ese sufrimiento a Dios, atraen gracias que ninguna oración tibia podría alcanzar. Y ahora le pregunto con toda sinceridad, ¿está dispuesto a luchar por su hijo, a hacer lo que muchos no hacen, para recibir lo que muchos no reciben? Si su corazón está diciendo sí, entonces acepte este llamado, pero no lo haga por mí. Hágalo por él, por ella, por ese hijo que necesita una intercesión verdadera. Y si hoy se compromete con esta misión, escríbalo como un acto de fe: acepto este reto por mi hijo. Ese comentario no es un adorno, es un sello espiritual, una declaración pública que el cielo escucha y registra. Ahora déjeme decirle lo que sucede cuando alguien cumple fielmente este desafío. Al principio las señales pueden parecer pequeñas, un gesto inesperado, una palabra distinta, un cambio de actitud que usted no había visto en mucho tiempo, pero luego, querido amigo, luego vendrá lo que parecía imposible. Se abrirán puertas que estaban cerradas, se romperán vicios que parecían indestructibles, se restaurarán relaciones heridas y sobre todo el alma de su hijo comenzará a rodearse de una luz que usted mismo sentirá. Pero atienda bien, el enemigo intentará distraerlo, hará que usted olvide, que posponga, que se rinda. ¿Por qué? Porque el mal sabe que una madre de rodillas es más fuerte que cualquier demonio de pie y que un padre que ora con fe desarma fuerzas que ningún otro poder humano puede vencer. Por eso empiece hoy, hoy mismo, ahora. No diga más tarde, porque el más tarde es la trampa del mal. El ahora es la voz del Espíritu. Tome su rosario, busque un rincón tranquilo de su casa, cierre los ojos y comience. Y si de verdad ama a su hijo, no guarde esta misión solo para usted.
Compártala con 3 madres que conozca, con 3 padres que estén cargando un dolor similar. Imagine por un momento lo que sucede cuando miles de madres rezan juntas cada noche por sus hijos. Imagine el ejército espiritual que se levanta. Imagine el estruendo que esto provoca en el cielo. Si usted quiere ver crecer esta cadena de gracia, compártala con quienes necesitan esperanza. Hágalo llegar a su grupo de oración, a su hermana, a su vecina. Lleve adelante esta misión que el cielo le confía hoy. Querido amigo, queridos amigos, permítanme acompañarlos en este momento tan sagrado. Como sacerdote he visto miles de corazones levantarse en oración por sus hijos, y sé que cuando un padre o una madre se coloca delante de Dios con el alma abierta, el cielo entero presta atención. Hoy quiero guiarle en una oración profunda, una oración que no nace de la teoría, sino de la vida, de la fe y del amor que usted siente por su hijo. Por eso le pido que antes de pronunciar cualquier palabra se disponga interiormente, respire hondo, cierre los ojos, deje por un instante el ruido de la casa, las cargas que trae del día, las preocupaciones del mañana. Ahora en este preciso momento está usted, su corazón y Dios. Nada más. Ponga delante de usted el nombre de su hijo. Imagine su rostro, imagine su descanso, imagine su alma envuelta en paz. Y ahora, querido amigo, rece conmigo con fe, con una confianza total, con el corazón completamente abierto. Señor Jesús, en esta noche te entrego a mi hijo, no solo sus caminos, no solo su salud, sino lo más valioso que poseo, su alma. Guárdalo, Señor, protégelo de todo mal visible e invisible. Líbralo de la oscuridad que no sabemos nombrar, de los peligros que otros no ven, de las heridas que él mismo esconde en silencio. Envía a tus ángeles alrededor de su vida como un muro de luz. Y si hay algún dolor escondido, tócalo con tu amor sanador. Si hay algún lazo que lo detiene, rómpelo con tu poder. Si se ha alejado de ti, tráelo de vuelta con tu misericordia que nunca se cansa. Señor, esta noche consagro a mi hijo en cuerpo, alma y espíritu. Él te pertenece. Te lo entrego con confianza absoluta. Cuídalo mientras duerme, ilumina su mente mientras sueña y transforma su vida con tu presencia. Amén. Ahora, querido amigo, permanezcamos unos segundos en silencio. Sienta cómo la paz de Dios envuelve esta habitación. Sienta cómo su propia alma se serena. Cuando una madre, cuando un padre ora con fe auténtica, el cielo no permanece indiferente. El cielo se inclina, escucha, recibe. Quizá usted nunca se dio cuenta, pero cada lágrima sincera que ha derramado, cada palabra dicha desde el dolor, cada súplica nocturna, todas han sido registradas por Dios. Ninguna se ha perdido, ninguna. Pero hoy ha aprendido a orar de un modo nuevo, más profundo, más consciente, más transformador. A partir de ahora la vida... Jesús, el pan de vida. Si vamos a hablar de esto, lo primero que tenemos que hacer es tomar el Evangelio. Y yo los invito a que cuando termine la reflexión, todo el mundo vaya por su Evangelio y lea completito el capítulo del Evangelio San Juan, el número 6. ¿Por qué? Es interesantísimo. Comienza simplemente con el milagro de la multiplicación de los panes. Dice San Juan 6. Algún tiempo después Jesús pasó a la otra orilla del lago de Tiberíades, lo seguía mucha gente y pues eso, se encuentran ahí con un mundo de gente y al ver Jesús mucha gente, le dijo a Felipe, al apóstol, ¿de dónde podríamos comprar pan para dar de comer a todos estos? Dijo esto para ver su reacción, dice el Evangelio, para probarlos, porque él sabía perfectamente lo que iba a hacer, multiplicar panes y peces. Y entonces responde el apóstol, con 200 denarios no compraríamos bastante pan para que cada uno tomara un poco, y 200 denarios ya era mucho. Pero de pronto dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Qué interesante. Jesús hubiera podido hacer el milagro él solito, de la nada, como hizo el universo. Dice San Juan en el capítulo 1, por él fueron hechas todas las cosas, sin él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. O sea, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, los 3 hacen la creación. Y la hacen de la nada. No necesitaba 5 panes y 2 peces. No los necesitaba. Y sin embargo dice, Jesús mandó que se sentaran ahí en la hierba. Eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños.
tomó los panes del muchacho y después de haber dado gracias, los distribuyó entre todos. Hizo lo mismo con los peces y les dio todo lo que quisieron. Qué impresionante la generosidad. Recogieron 12 canastos. Sobró. 5,000 hombres. Pónganle, siempre hay más mujeres, 6, 7,000 mujeres. Pongan 3, 4,000 niños. Todo el mundo tenía hijos. A lo mejor más, ¿eh? Comieron todos hasta saciarse. Dice, recojan lo que ha sobrado. Llenaron 12 canastas. Cuando la gente ve el signo, lo sigue. Pero lo primero que tenemos que ver, que no nos pase desapercibido, la generosidad de Dios. Yo soy el pan de vida, sí, pero lo soy en abundancia. Primero hice un milagrito para que la gente crea en mí. Porque si yo les digo a ustedes que yo soy Dios, qué genial, pruébalo, pruébalo. Los milagros son los signos que nos hacen comprender que Cristo habla con autoridad. Habla con autoridad. Lo que Él dice, después lo ratifica con los hechos. Y ahí están las resurrecciones, ahí están todos los curados, ahí está la pesca milagrosa, la multiplicación de panes y peces, la resurrección de Lázaro. Todo es previo a lo que va a ser su propia resurrección. Y repito, la generosidad de Dios. No hace unos cuantos panes, no. Que coman hasta saciarse, pan y pescado. Y recogieron 12 canastas. Entonces dijeron, este es verdaderamente el profeta que debía venir al mundo. Y lo persiguieron para hacerlo rey de los judíos. Dice, entonces se retiró de nuevo a la montaña él solo. De ahí viene otro milagro importantísimo. Mandó a los discípulos, él se fue a rezar a la montaña, y cuando los discípulos ya habían avanzado unos 5 kilómetros en barca, vieron a Jesús que venía caminando sobre el mar y se pusieron a gritar de miedo. Tú dice aquí, tuvieron mucho miedo, hasta que Jesús dijo, soy yo, no tengan miedo, soy yo. Y quisieron subirlo a la barca, pero al instante la barca tocó tierra. Y entonces viene aquí el grande discurso sobre el pan de vida. Al día siguiente, la gente continuaba en la otra orilla del lago y todos vinieron, se enteraron de que Jesús estaba del otro lado del lago y todos fueron por la orilla, corriendo. Unos llegarían en barcas, otras barcas, dice aquí, llegaron de Tiberíades y se detuvieron cerca del lugar donde estaba la gente para escuchar al Señor. Lo encontraron y le dicen, Maestro, ¿cuándo has llegado aquí? Jesús les contestó, les aseguro que no me buscan por los signos que vieron, sino porque comieron pan hasta saciarse. ¡Qué pena! Hombres y mujeres somos siempre interesados. En lugar de venir, porque este hombre hace unos milagros espectaculares y después pronuncia unos discursos espectaculares y tenemos hambre y sed, pero del pan de la palabra, no. ¿Qué los movió a venir detrás de Jesús? Que regaló pan y pescado por todas partes. Y entonces dice, les aseguro que no me buscan por los signos que vieron, sino porque comieron pan hasta saciarse. Esfuércense por conseguir no el alimento transitorio, sino el permanente, el que da la vida eterna. Este es el alimento que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios, el Padre, lo ha acreditado con su sello. Le preguntaron, ¿qué debemos hacer para actuar como Dios quiere? Jesús les responde, esto es lo que Dios espera de ustedes, que crean en aquel que Él envió. Ellos le dicen, ¿qué señal puedes ofrecernos para que al verla te creamos? ¿Cuál es tu obra? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura. Les dio a comer pan del cielo. Y entonces aquí Jesús responde, les aseguro que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. El pan de Dios viene del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó, aquí está el título de la charla,
Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no volverá a tener hambre. El que cree en mí nunca más tendrá sed. Pero ustedes, como ya les he dicho, no creen, a pesar de haber visto. Multipliqué panes y peces, los saqué de la nada. Había 5 panes y 2 peces. Y yo le di de comer a más de 10,000 personas, hasta saciarse. Y recogieron 12 canastos. Ustedes no creen. Todos los que me da el Padre vendrán a mí, y yo no rechazaré nunca al que venga a mí. Porque yo he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, y su voluntad es que yo no pierda a ninguno de los que él me ha dado, sino que los resucite en el último día. La voluntad de mi Padre es que todos los que vean al Hijo y crean en él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el último día. Los judíos, dice aquí, comenzaron a murmurar, porque él había dicho: yo soy el pan que ha bajado del cielo. ¿Y qué empezaron a murmurar los judíos? Dice: este es Jesús, el hijo de José, el carpintero. Conocemos a su padre y a su madre. Habían visto a María y habían visto a José. Fíjense cómo los hombres inmediatamente empezamos a poner trabas. Pero si yo lo conozco, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Pero qué idea trae este? Yo lo he visto en la carpintería. Alguno habrá dicho: a mí me hizo un mueble. ¿Cómo se atreve a decir que ha bajado del cielo? Si sabemos dónde vivió toda la vida, en Nazaret, podemos ir a su casa. Jesús respondió: no sigan murmurando. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no se lo concede. Está hablando de la fe. Aquí les hago la primera petición de esta charla. No se vayan jamás a la cama, jamás, sin pedir: aumenta mi fe, mi esperanza y mi amor. Nadie puede venir a Jesús si el Padre no lo llama. Recuérdenlo siempre. Aumenta mi fe, mi esperanza, mi amor. Yo podría perder por frivolidad, por materialismo, por hedonismo, podría perder la fe mañana. ¿Sabes cuánta gente creyó y después dejó de creer? Hay un escritor mexicano que no quiero ni decir su nombre, pero fue seminarista, llegó a teología, después perdió la fe y se dedica a hablar en contra de la iglesia y a escribir. Es un escritor, tiene buena pluma, se dedica a escribir en contra de la iglesia, era seminarista. José Stalin, el dictador soviético, el causante de las purgas stalinistas, causante de más de 60 millones de muertos en Rusia en su periodo hasta que él se murió, no dejó de asesinar gentes. José Stalin fue seminarista. ¿Cómo se llama este? Nietzsche, el escritor, otro, en contra de Dios, el que dijo: Dios ha muerto, y firmó Nietzsche. Después de broma, en su tumba le pusieron: Nietzsche ha muerto, y firmaron Dios. Nietzsche fue hijo de un pastor protestante, pero por supuesto que habrá vivido su fe de niño, su fe de adolescente. Después no sabemos qué lo llevó no solamente a perder la fe, sino a escribir los peores libros en contra de Dios, de la religión y de la iglesia, concretamente luterana, que es la que él conoció, y de todas las iglesias. Yo puedo perder mi fe mañana. Entonces, no sigan murmurando. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo llama. No te vayas a la cama sin pedirle a Dios fe, esperanza y amor. Y dice: está escrito en los profetas: todo el que escucha al Padre y recibe su enseñanza viene a mí. Esto no significa que alguien haya visto al Padre. Solamente aquel que ha venido de Dios ha visto al Padre. Yo les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Y entonces aquí viene en el versículo 51 el discurso eucarístico. Jesús añadió: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne.
yo la doy para la vida del mundo. Dice aquí, esto provocó una fuerte discusión entre los judíos, los cuales se preguntaban, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, yo les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Estos son los versículos que los protestantes ignoran. No pueden leerlos, incluso los que se llaman cristianos. Solo los católicos creemos esto. Hasta los cristianos quitaron por una parte a la Santísima Virgen María y estos versículos no los pueden ver porque dicen, lo dijo en forma figurada, esto significa mi carne, esto significa mi sangre, y de pronto llegan a este versículo, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Se les cae a los protestantes de las manos el evangelio cuando llegan a este versículo. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí y yo en él. Como el Padre que me envió posee la vida y yo vivo por él, así también el que me coma vivirá por mí. ¿Qué cantidad de veces usa la palabra comer? Carne, sangre, vida en ustedes. Coman. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el que comieron sus antepasados. Ellos murieron, pero el que coma de este pan vivirá para siempre. Todo esto lo expuso Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Y aquí viene algo interesantísimo. Muchos de sus discípulos, al oír a Jesús, dijeron, esta doctrina es inadmisible. ¿Cómo puede decirnos que tenemos que comer su carne? ¿Quién puede aceptarla? Por eso los protestantes se fueron. Luteranos, calvinistas, Schwindio, los cristianos, usaron estas mismas palabras. Esto es inadmisible. No les da, no pueden tener fe para ver que en un pedacito de pan está nuestro Señor. Jesús, sabiendo que sus discípulos criticaban su enseñanza, les preguntó, ¿les resulta difícil aceptar esto? ¿Qué ocurriría si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? ¿Qué pasaría si yo ahora empezara una especie de ascensión? Si yo me elevara ahorita, ¿cómo los dejaría? Pero Jesús lo que quiere en nosotros es la fe. Jesús podría haber hecho así, que saliera fuego. Podría haber subido al cielo y bajar 5 minutos después. Podría ser que se le aparecieran como en la transfiguración 10 de los profetas o los 12 profetas y más los otros 4 mayores. Hay 12 menores, 4 mayores. Podía haber traído a Moisés y hacer que Moisés dijera, sí, yo les di el maná, pero no fui yo, fue el Padre. Y en cambio el verdadero pan es Jesús. Se hubieran quedado todos de a 4. No hizo nada de eso, porque quería la fe. Dijo esto, pero algunos de ustedes no creen, el Espíritu es quien da la vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, pero algunos de ustedes no creen. Dijo esto Jesús porque sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a entregar. Y añadió, por eso les dije, nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Tenemos que pedirle fe todos los días a Dios. Desde aquel momento, muchos de sus discípulos se retiraron y ya no andaban con él. Nunca confundan discípulos con apóstoles. Jesús tenía 200, 300, 500 discípulos que ya lo venían siguiendo a todas partes. De esos discípulos, escogió 12 apóstoles, no nos confundamos. Entonces Jesús preguntó a los 12, no a los 500, muchos comenzaron a marcharse. Preguntó a los 12, ¿ustedes también se quieren marchar? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iríamos? Tú solo tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús entonces concluyó, ¿no los elegí yo a los 12? Y sin embargo uno de ustedes es un diablo.
y no dijo quién, no lo desveló. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque Judas, precisamente uno de los 12, lo iba a entregar. Hasta aquí el Evangelio. Yo nada más quiero que tomen conciencia, después ustedes lo leen palabra por palabra. Quiero que tomen conciencia de esto. Pedro vivía en Cafarnaúm, ahí estaba su casa, ahí estaba la casa de la suegra. Los discípulos y los apóstoles organizaron toda esta comitiva, hicieron que viniera mucha gente. Imagínense, porque nos tenemos que meter en ese momento, que yo les pidiera a todos ustedes, júntenme 10,000 personas. Como a veces hago en mis conferencias, 3,000 gentes a la conferencia, me ha tocado 17,000, me han tocado las ordinarias en las noches, 1,000 personas. Nosotros crecimos con la Eucaristía. En aquel momento no tenían ni idea. Imagínense que yo soy Simón Pedro y yo solito traje 200 personas. Y los otros 12, los otros 11, cada uno, 50, 100, 150. Más los discípulos invitaron a otros y ahí se juntaron miles de personas. Y de pronto, Simón Pedro, orgullosísimo, diciendo, van a ver lo que les va a decir. No se imaginan ustedes aquí en traje. Van a ver, escuchen. Jesús comienza a hablar y de pronto sale con esto. Tienen que comer mi carne y beber mi sangre. ¿Saben ustedes que beber sangre era lo peor que se le podía pedir a una persona? Ellos creían que la sangre era la vida. ¿Cómo me puedo comer yo la vida del otro? ¿Por qué los testigos de Jehová no aceptan las transfusiones de sangre que para nosotros, cristianos, es lo más normal? Mi hija necesita sangre, voy y pido 2 litros. En cambio, ellos no me puedes dar la vida del otro. Bueno, si los testigos de Jehová son de estos años y tienen esa ignorancia impresionante, imagínense hace 2,000 años. Comenzarían los judíos a decir, ¿qué? ¿Oí bien? Nos está pidiendo que mordamos su carne. Yo les voy a dar a comer mi carne. ¿En qué momento se volvió loco este hombre? Les voy a dar a beber mi sangre. ¿En qué momento perdió la cabeza? Los mismos apóstoles y todos los discípulos se quedaron escandalizados. Pedro se imaginaba que Jesús iba a hablar del reino de Dios. Que nos cuente ahorita la parábola del hijo pródigo. Qué precioso. Ahora que hay tanta gente. Que nos cuente el buen samaritano. Que nos hable del perdón. Que nos hable de la casa del Padre. Que nos hable de la paz que vino a traernos. Ojalá que diga algo de los romanos, a ver si ya los romanos van a desaparecer aquí. Pedro sintió, traigo a mi mejor gallo. Aquí está Jesús y viene a hablar con ustedes. Y ese Jesús dice, tienen que comer. El que no coma mi carne y beba mi sangre, no tendrá vida. El que come mi carne y bebe mi sangre, yo lo resucitaré en el último día. Está juntando incluso 2 cosas. Hablando de la Eucaristía, comer mi carne y beber mi sangre, que no existía, y está hablando de la resurrección, que no creían. Los fariseos y los saduceos, unos sí creían en la resurrección, pero nada más del espíritu, no de la carne. La carne se pudre. Peleaban entre ellos, fariseos, saduceos, y viene él y junta, el que coma mi carne y beba mi sangre, yo lo resucitaré. Y como alguno habrá hecho una cara como diciendo, no estás hablando en serio, ¿verdad? Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Está en mí y yo en él. Pueden imaginarse el escándalo, incluso la desilusión en las caras también de los 12. ¿Y usted cómo sabe, padre? Se voltea a Jesús y les dice a los 12, viéndoles las caras, ¿también vosotros queréis marcharos? ¿También ustedes se van a escandalizar de estas palabras? Y ahí otra vez Pedro, así como Pedro había dicho en la barca, Señor, mándame ir a ti. Así como Pedro había dicho ahí en este lugar, Cesarea de Filipo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro contestó, después de que alguien dijo, unos dicen que el Mesías, otro que uno de los profetas, uno que Juan el Bautista que ha resucitado, otros dicen que no sé cuál. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Se adelanta Pedro y dice,
tú eres el Hijo del Dios vivo. Pedro, bienaventurado eres. Esto no te lo reveló ni la carne ni la sangre. Ha sido mi Padre que está en el cielo el que te ha sugerido estas palabras. Lo mismo aquí. De pronto dice, ¿también vosotros queréis marcharos? Responde Pedro lleno del Espíritu Santo, porque siempre ya sabemos que Pentecostés fue después, pero hay Pentecostés chiquitos, por decirlo así, previos, que fueron recibiendo los apóstoles, concretamente Pedro. En este momento dice, ¿a quién iríamos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y entonces los 12, incluido Judas, que era un diablo, incluido Judas, los 12 se quedan con Cristo. De ahí nos saltamos hasta la última cena, en donde ya hace concreto. Primero se los había dicho, se los había anunciado, adelantado. Cuando llega la cena, toma el pan, tomad, comed, todos de él. Esto es mi cuerpo. Jesús, el pan de vida, verdadera comida, verdadera bebida, verdadero alimento. Tomad, bebed. Esto es mi sangre que se entrega por ustedes. Son las palabras que nosotros seguimos repitiendo todos los días en la consagración. Ahora bien, preparé aquí unas cosas que les quiero comentar. Dice aquí, desde el siglo II, el testimonio de San Justino Mártir es impresionante. En grandes líneas hace un desarrollo de la celebración eucarística y esto ha permanecido invariable hasta nuestros días a través de la diversidad de tradiciones, rituales litúrgicos, etc. He aquí lo que el santo, San Justino, escribe en el año 155 para explicar al emperador pagano Antonino Pío lo que hacen los cristianos. Miren qué hermoso. El día que se llama Día del Sol, en inglés esto lo mantienen, Sunday. Nosotros decimos domingo porque es Dominus. Día, Dominus significa Señor. Domingo, Día del Señor. En inglés Sunday, el Día del Sol. Tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo. Todos se juntan. Ciudad o campo significa pobres y ricos. Los que tienen tierras, los que no. Los que tienen casa propia, los que duermen pastores en descampado. Se leen las memorias de los apóstoles, lo que nosotros hacemos. Leemos los Hechos de los Apóstoles en la primera lectura. Los escritos de los profetas, es lo que hacemos nosotros en la Eucaristía, tanto tiempo como es posible. Nosotros a veces decimos, ¿cuál es la misa más rápida? ¿En dónde el Padre tarda menos tiempo? Aquí dicen, tanto tiempo como es posible, porque mi palabra es también alimento. Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de cosas tan bellas. ¿Qué es esto? La homilía. Como se dan cuenta, aquí todavía no habló de en el nombre del Padre, el Gloria. Todavía no era así la misa. Muchas cosas se fueron añadiendo. Aquí se comenzaba con las lecturas. El sacerdote daba la homilía, el que preside. Luego nos levantamos todos juntos y oramos por nosotros. La oración de los fieles, que se tiene inmediatamente, no después de la homilía, porque nosotros ya ponemos homilía y después el credo. El credo se hizo en el año 400, en el concilio de Constantinopla y de Éfeso. Aquí en el año 155, después de la homilía, se pasaba directamente a la oración de los fieles y se pedía hasta por el emperador, por todos y por todos los demás donde quiera que estén, a fin de que seamos hallados justos en nuestra vida y nuestras acciones y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar así la salvación eterna. Oración de los fieles. Cuando termina esta oración, nos besamos unos a otros. El saludo de la paz. En aquel tiempo se llamaba el ósculo de la paz. El beso de la paz, algo sagrado. Se daban la paz.
Ustedes piensen que en tiempos del imperio, la cantidad de enemigos, de muertes, los gladiadores, todo eso, la vida no valía un pepino. Llegan los cristianos y empezamos a apreciar unos a otros y la paz. Luego se lleva al que preside a los hermanos pan y una copa de agua y de vino mezclados. El ofertorio. Se trae en procesión las hostias que vamos a consagrar, es pan, después será el cuerpo de Cristo, y agua mezclada con vino. Ponemos siempre los sacerdotes unas gotitas al vino, porque así se acostumbraba en aquel tiempo, mezclados. El presidente, el que preside, el sacerdote, los toma y eleva alabanzas y gloria al Padre del universo. ¿Qué es esto? El prefacio. Oraciones, alabanzas, gloria, que termina hoy por hoy con el santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Esas alabanzas al Padre del universo por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso también se dice, cuando decimos no el santo, sino el por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Alabanzas y toda la gloria por el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Por Cristo, en la unidad del Espíritu Santo, toda la gloria a ti. En griego, esto se dice eucaristian. De ahí viene la palabra Eucaristía, que significa acción de gracias. Y del Espíritu Santo, y da gracias, Eucaristían. Largamente, porque hayamos sido juzgados dignos de estos dones. Cuando terminan las oraciones y las acciones de gracias, todo el pueblo presente pronuncia una aclamación diciendo amén. Cuando decimos por Cristo, con Él y en Él, amén. Cuando el que preside ha hecho la acción de gracias y el pueblo le ha respondido, los que entre nosotros se llaman diáconos distribuyen a todos los que están presentes pan, vino y agua eucaristizados y los llevan a la gente. ¿Qué significa eucaristizados? Que como ya han sido presentados para la gloria de Dios, ya han sido convertidos en el cuerpo y la sangre de Cristo, haciendo exactamente lo que Cristo nos pidió en la última cena, cuando dice, haced esto en conmemoración mía. Eucaristizados. Precioso este texto de San Justino mártir. Después, el nombre de este sacramento, ¿por qué decimos pan de vida? Mira, la riqueza inagotable de este sacramento se expresa mediante los distintos nombres que se le da. Cada uno de estos nombres evoca alguno de los aspectos. Y por tanto, no solamente Jesucristo, pan de vida, dice aquí. Eucaristía, porque es acción de gracias a Dios. La palabra eucaristein, recuerdan, la bendición judía que se proclamaba desde tiempos de Moisés, sobre todo durante la comida, y se recordaban las obras de Dios, la creación, la redención y la santificación. Por eso llamamos Eucaristía a toda la misa, porque todo es un acto de acción de gracias a Dios Creador, a Jesucristo Redentor, al Espíritu Santo Santificador. ¿Cuáles son las obras de Dios? La creación, la redención y la santificación. Se le llama también banquete del Señor, porque se trata de la cena que el Señor celebró con sus discípulos, la víspera de su pasión y de la anticipación
del banquete de bodas del Cordero en la Jerusalén celestial. Saben que a nuestro Señor le encantaba poner como ejemplo un banquete de bodas. Por eso, en algunas parábolas, llega el novio y entraron todos al banquete y estaban las vírgenes. 5 entraron al banquete, otras 5 no. El cielo será un gran banquete, dice Jesús, y mi Padre les servirá. Ahora ustedes obedezcan a mi Padre. Allá en el cielo seremos servidos, amados, llenados en plenitud por parte de Dios. Se le llama también fracción del pan, porque este rito propio del banquete judío lo había dicho Moisés, celebrando la primera Pascua. Jesús también celebra la Pascua, nomás que para nosotros la Pascua ya tiene otro sentido 1000 veces más grande. La Pascua judía fue la liberación de Egipto. ¿Y sabes qué? El Éxodo, qué tremendo. ¿Cuántos de los judíos hicieron éxodo sin haber hecho éxodo? ¿A qué me refiero? Salieron de la esclavitud de los egipcios y se murieron todos por incrédulos en el desierto. De los que salieron de Egipto, nadie llegó a la tierra prometida, ni Moisés. Caminaron 40 años por el desierto. Todos estos se murieron. ¿Quién entró a la tierra prometida? Los que fueron naciendo, porque Dios se enfadó tanto de que sacándolos de Egipto, acaban de ver que abría el mar Rojo en 2. Sale todo el pueblo, se cierran las aguas, matan a todos los egipcios, nada más llegar al monte Horeb. Como Moisés se tardaba porque estaba hablando con Dios en el Horeb cuando recibe los 10 mandamientos, baja Moisés y se encuentra con que están todos bailando en torno a un becerro de oro. El pueblo, después de haber visto el milagrazo, ya eran libres, ya no tenían que hacer más ladrillos para construir las ciudades granero, Pitón y no sé cuál era la otra, y pirámides. Ya no tenían que hacer nada de eso. Salen, se les desapareció un poquitín Dios, cayeron en dudas y le dicen a Aarón, que era el que se quedó en representación de Moisés ahí a cuidar, haznos un Dios, no tenemos Dios, haznos un Dios. Hicieron un becerro de oro, ¿te lo puedes creer? Después de ver los milagros que había hecho Dios, increíble. Hacen el becerro, se ponen a bailar, a cantar. Hicieron éxodo sin hacer éxodo. Solo salieron del pueblo de los egipcios, pero siguieron pecando. Y aquí te voy a hacer una preguntota. Dentro de poco nosotros también tendremos que hacer nuestro propio éxodo. Vamos a celebrar la Pascua. ¿Qué cantidad de cristianos hará éxodo sin hacer éxodo? Todos vamos a ir con nuestra vela a la iglesia. El Jueves Santo iremos a la misa, la última misa. El Viernes Santo pasaremos a adorar la cruz. En la vigilia pascual estaremos a oscuras, encenderemos la luz, pasaremos con nuestra vela, nos la van a encender. Al final de la misa todos comulgaremos y al día siguiente algunos seguiremos en los mismos pecados. No estoy hablando de las cosas que se te escapan. Se me escapó un pensamiento, se me escapó una mala palabra, me enfadé con mi esposa, regañé muy feo a mi hijo. Estas cosillas involuntarias son propias del carácter humano y te digo que ayudan a nuestra santificación. En cambio, estoy hablando de los que tienen hábitos de pecado. Después del domingo de Pascua, seguiré viendo pornografía. Seguiré con una amante que veo de vez en cuando y no quiero dejar. Seguiré robando en el trabajo. Después de haber ido a la vigilia pascual, a la adoración de la cruz, después de haber estado en la última cena, de haber dicho amén 1000 veces, de haber participado en la visita a las 7 casas, de haber rezado el rosario de la mano de María, de haber hecho la procesión del silencio el Viernes Santo, el Vía Crucis, yo cumpliré con todo. Y después del lunes de Pascua, martes de Pascua, el miércoles de Pascua, volveré a robar en el trabajo porque lo tengo como hábito. Seguiré hablando mal de la gente. ¡Qué tragedia! Hice éxodo
Pascua sin hacer éxodo. Reflexiónalo. Esta es una oportunidad para dejar los pecados que nos encadenan. No te preocupes si un día caíste en gula. Te confiesas y ya está. Una cosa es que un día se me antojaron los tacos y me comí uno de más, las pupusas, y me comí 2 de más. No pasa nada. Después pides perdón, te arrepientes. Es más, tu estómago mismo te va a decir, no, te tenías que haber comido esas últimas 2 pupusas. No me refiero a esos pecadines que se nos escapan, sino al que tiene el vicio de la gula, el vicio de la impureza, el vicio de la infidelidad, el vicio de la soberbia. No digo que a todos nos guste presumir un día y te cuento, sí, acabo de estar en Europa, y qué presumido, y te cuento el dinero que me gasté, se me escapó, se me salió decirlo, ¿no? Una cosa es eso y otro es el que es soberbio. Me creo más que los demás, por eso grito, mando, abuso, atropello, no atiendo, me rodeo solamente de la gente con la que puedo hacer grandes negocios, no quiero ni atender a la persona que trabaja en mi casa. Soberbia, ira, lujuria, envidia, pereza, egoísmo. Todo el día pienso en mí. ¿No hiciste éxodo? A partir del lunes de Pascua tendríamos que estar liberados, ser resucitado con Cristo. Y entonces estábamos en esto. Banquete del Señor. Banquete del Señor. Fracción del pan, rito de los judíos. Ellos también, Moisés les dijo, tomar los panes ácimos, el cabrito, el cordero, sacrificar, etcétera, etcétera, ¿no? Fue utilizado ese rito por Jesús cuando bendecía y distribuía el pan como cabeza de familia, sobre todo en la última cena con sus discípulos. De ahí viene la fractio panis. En este gesto los discípulos lo reconocerán después de la resurrección en Emaús, cuando no sabían quién les estaba hablando. No sabían. Se sentaron a la mesa, lo reconocieron en la fracción del pan. ¿Por qué? ¿Por la manera en que lo rompió? No. Las palabras que pronunció. No están de acuerdo todos los teólogos, pero muy probablemente parece que esa fue la primera misa después de Jesús resucitado. La primera misa fue la última cena. La primera misa ya con Jesús resucitado, porque en la primera misa, en la última cena, no había muerto, los discípulos no habían visto la tragedia. En la primera misa en Emaús, ya resucitado con su cuerpo glorioso, volvió a tomar pan. Tomen, coman, se lo dio, lo reconocieron en la fracción del pan. Y con esta expresión, fracción del pan, los cristianos designaron sus asambleas eucarísticas en los primeros siglos. Hoy decimos vamos a misa, no decimos vamos a la fracción del pan, ni decimos vamos al banquete del Señor, pero sabemos que es el pan de vida. Con él se quiere significar que todos los que comen de este único pan partido, que es Cristo, entran en comunión con él y forman un solo cuerpo con él. Otra, asamblea eucarística, sinaxis, porque la Eucaristía es celebrada en la asamblea de los fieles, expresión visible de la iglesia. ¿Por qué es tan importante ir a misa todos los domingos? Alguno podría decir, yo rezo más que todos ustedes, pero en mi casa. Yo no soy hipócrita y voy ahí a que me vean a misa. Jesucristo nos quiso reunir. Haced esto en conmemoración mía. No me basto a mí mismo. Yo no puedo solito leer la palabra en mi casa. Sí, la puedo leer, pero a todos les recomiendo, lean todos los días un pedacito del Evangelio hasta que se acaben los 4 evangelios. Después siguen con los Hechos de los Apóstoles y las cartas de los apóstoles. Lean todos los días 3, 4 versículos, un capitulito, lo que te guste, dependiendo del tiempo que tengas, de la edad, de la situación, etcétera. Lo puedes leer en tu casa, pero lo que nos enriquece es el comentario. Hay gente que se preparó, especialmente los sacerdotes. Se preparó
para comentar todo esto, para explicarte. Hay partes de la escritura que no se entienden si no te las explica alguien. Y después, yo puedo leer la Biblia en mi casa, pero no soy iglesia yo solito en mi casa. ¿Y la Eucaristía qué? No puedo yo solito, que me la traigan. Sí, si soy anciano, le pido a un ministro extraordinario que me lo traiga, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que tenemos que hacer iglesia, por eso se llama asamblea eucarística. Expresión visible de la iglesia. Otro, memorial de la pasión y de la resurrección del Señor. ¿Por qué? Porque cuando lo celebramos, estamos recordando lo que pasó. No solamente en la última cena, sino que se entregó por nosotros. Estamos recordando su pasión. La última cena fue en vísperas de la pasión. Ya sabemos que la misa es otro Viernes Santo. Es otro Jueves Santo y otro Viernes Santo. Jueves, porque fue lo que hizo Jesús el jueves, pero de ahí se fue inmediatamente a Getsemaní. Entonces, por eso es memorial de la pasión. Jesús no solamente nos da su cuerpo y su sangre, nos dio toda su vida, memorial de la pasión. No existe Eucaristía sin pasión, no existe pasión sin Eucaristía. Otra, santo sacrificio. Todos estos son los nombres paralelos al pan vivo. Santo sacrificio, porque actualiza el único sacrificio de Cristo Salvador e incluye la ofrenda de la iglesia. Santo sacrificio de la misa, sacrificio espiritual, sacrificio puro. Yo no estuve el Viernes Santo, estuve en el corazón de Dios, sí, pero yo no estaba ahí presente. Yo podría decir, yo no lo crucifiqué, perdónenme, pero yo no lo insulté. Pero yo nací 2000 años después y yo lo crucifiqué y yo lo insulté con mis pecados. Conoce una canción hermosísima de Jesús Adrián Romero. Si hubiera estado ahí. Y después dice, pensándolo muy bien, también estuve ahí. Soy yo quien te escupió, quien tu costado hirió. Fui yo. Pero como si yo no estaba. Fui yo después con mis pecados. Porque Jesús, no digo sigue muriendo, murió una vez para siempre, pero se sigue entregando. Se entregó primero en la cruz, ahora se sigue entregando en el altar para hacer alimento, para hacer mi pan vivo. Tomad, comed, el que coma mi carne y beba mi sangre. Yo no estuve en la última cena. Se sigue entregando para que lo pueda recibir yo y lo puedas recibir tú. Si no, hubiera sido un regalazo, nada más para los 12, después para los 500. Y ya a partir de la ascensión, que son los discípulos los que empiezan a celebrar la misa, podrían decir perfectamente, si no hubiera dejado la misa, si no se hubiera quedado como pan vivo, hubiéramos podido decir, no, pues Jesús fue un regalazo solo para los 12 y después para los que siguieron yendo a misa en esos 50 días en que Jesús estuvo con nosotros hasta el día de la ascensión. No, Jesús no es para unos pocos. Jesús es para todos, para ti y para mí. Es mi pan vivo. Por eso el santo sacrificio de alabanza, sacrificio espiritual, no muere más, pero sí se sigue entregando. Otro nombre, santa y divina liturgia, porque toda la liturgia de la iglesia encuentra su centro y su expresión más densa en la celebración de este sacramento. Son importantes los 7 sacramentos, pero este es el culmen, la Eucaristía. En el mismo sentido se le llama también celebración de los santos misterios. Jesús vino al mundo para ser modelo, camino, verdad, vida, para hablarnos del Padre, porque teníamos a un Padre totalmente desconocido, un Padre que pide, cuando entres al pueblo, mata a hombres, mujeres y niños. La ley de Moisés, cuando ya no te guste tu mujer, dale un libelo de repudio y devuélvesela a su papá. ¿De verdad querría eso Dios Padre? O sea, así se lo dijeron los apóstoles. Moisés nos permitió divorciarnos de nuestras mujeres. Dice, sí, por la dureza de vuestro corazón, porque ustedes pelean. Al principio no fue así. Así que ahora yo les digo realmente lo que hay en el corazón del Padre. Lo que Dios ha unido,
que no lo separe jamás el hombre. Jesús vino a ser modelo, camino, verdad, vida, a enseñarnos el verdadero corazón del Padre. Ojo por ojo, diente por diente. Ves a una mujer en adulterio, apedréala. No es así. Los musulmanes todavía lo hacen. Como salga una mujer sin velo a la calle, apedrénla. En los países más radicales, un muchachito que roba, córtale el brazo. ¿Eso lo quiere de verdad Dios? Jesús vino a hablarnos del corazón del Padre, perdonar 70 veces 7, dar la vida por los demás. Toda la liturgia es preciosa. Celebración de los santos misterios. Santo sacramento, porque es el sacramento de los sacramentos. Con este nombre se designan las especies eucarísticas guardadas en el sagrario. Y las últimas dos, y terminamos. Comunión. Porque por este sacramento nos unimos a Cristo, que nos hace partícipes de su cuerpo y de su sangre. Por eso es comunión. Nos unimos para formar un solo cuerpo. Solo los católicos estamos todos en comunión. Los cristianos están en comunión de ideas, de pensamientos. Nosotros recibimos al Dios verdadero. Somos miembros de su cuerpo místico. Se le llama también, finalmente, Santa Misa, porque la liturgia en la que se realiza el misterio de salvación se termina con el envío de los fieles. Mucha gente no sabe ni qué significa misa. En latín se decía missio, de ahí viene misión, significa enviar, a fin de que cumplan la voluntad de Dios en su vida cotidiana. En latín se decía misa est. Al terminar, ha sido enviada la asamblea a vivir como cristianos por todas partes. ¡Qué belleza! Todo lo que tiene que ver con este pan de vida. Y por último, miren lo que dice aquí. Se le llama también al pan de vida, a la Eucaristía, a la comunión, a la Sagrada Liturgia. Todo lo que hemos dicho también se le puede llamar las cosas santas. En latín, sancta. Griego, tahagia. ¿Qué significa? Las cosas santas. Es el sentido primero de la comunión de los santos. ¿Qué es la comunión de los santos? De todos los que comulgamos y nos estamos esforzando, no por ser perfectos, porque no existe ni siquiera un santo fue perfecto, pero por ser lo más santos posibles. Pan de los ángeles, pan del cielo, medicina de inmortalidad, viático, cuando ya estoy sintiendo a lo mejor que llega la muerte, el viático para irme acompañado al cielo. Pues bueno, queridos hermanos, me quedan 2 minutitos. Ya dije todo lo que me viene a la mente, lo que está en el catecismo, lo que está en el evangelio. Comenzamos hablando de la escandalizada que se dieron los apóstoles, pero fíjense, ese capítulo del evangelio fue buenísimo, y fue buenísimo que se escandalizaran, porque después nosotros nos íbamos a escandalizar de muchas otras cosas. Por ejemplo, no al aborto, por ningún motivo. Oye, pero es que mi bebé viene enanito, viene ciego. Viene, ya vi la radiografía, viene sin piernas. Hay bebés que han nacido así. Mátalo en el vientre, que no nazca. Y yo vengo y te digo, lo recibes como viene, ciego, sordo, como venga. Trae un gen que ya se lo vimos en los aparatos, que va a tener mal toda la vida, problemas para caminar. La vida se recibe como viene, y ahí algunos dicen, duras son estas palabras. ¿Quién puede oír esta doctrina? La eutanasia, por ningún motivo. ¿Cómo que no? Mi padre tiene 94 años, tiene unos dolores tremendos, él ya pidió que lo ayudemos a morir. Y vengo yo y te digo, lo ayudamos a que viva mejor, ponle calmante, hazle compañía, recemos con él, pero la vida no se toca. Duras son estas palabras. Con lo fácil que sería inyectarle algo y mandarlo a la otra vida feliz y que pare de sufrir. Me quiero casar, hombre con hombre, mujer con mujer, por ningún motivo. Eso te lo dice además la naturaleza. Y los fines del matrimonio son el amor de los cónyuges y la apertura a la vida.
¿A cuál vida entre dos hombres, dos mujeres? Ah, bueno, sí, puedo adoptar, puedo comprar en un banco de esperma, puedo alquilar un vientre. Y viene la Iglesia Católica y te dice, por ningún motivo, duras son estas palabras. Yo soy hombre y me encanta este hombre y me quería yo casar con él. Dice la Biblia, los creó varón y mujer. Varón y mujer, no hay 10 géneros. ¿Cómo que no hay 10 géneros? Hoy en todo el mundo ya ni siquiera se usa la palabra sexo. Ya vas al aeropuerto y tu pasaporte en algunos países ya no dice sexo, género. Y si te metes a la computadora a llenar los requisitos de no sé qué, te pone hombre, mujer, otros. ¿Qué es otros? Ahí quieren que pongamos bisexual, asexual, su cuerpo de hombre pero soy mujer, el hombre que está dentro de mí, soy un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer. Y un día en una charla partí a todos de risa cuando dije, ¿saben qué? Yo ya pasé por esas, yo ya viví eso. Se me queda toda la gente viendo. Yo también fui un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer, hasta que mi mamá me dio a luz. Ya soltaron todos la carcajada. Dios mío, padre, nos estábamos poniendo rojos. Pensamos que usted... Ah, pues mira, qué bueno que los discípulos se escandalizaron y Jesús les dijo, esto los escandaliza. ¿Qué sería si me vieran ahorita subir al cielo? Esto es la realidad. Tienes que comer mi cuerpo y beber mi sangre. ¿Esto les escandaliza que no puedes asesinar a nadie? ¿No existe el eutanasia? ¿Esto les escandaliza que no puedes matar a un bebé en el vientre de su madre? ¿Esto los escandaliza que el matrimonio es para siempre? Ay, sería genial que la Iglesia Católica te dijera, bueno, ok, se vale un divorcio en la vida. Bueno, como los ortodoxos, 2 divorcios en la vida. Hombre, qué genial vivir 30 años con una mujer, después 20 con otro, terminar la vida con una tercera persona. No me digas. No existe el divorcio. Los casos de nulidad son otra cosa cuando la Iglesia confirma que estos dos nunca se casaron. Aunque se casaron y lo vimos, no fue matrimonio, hubo engaños, es lo que pasa antes del matrimonio, no después, antes. Y entonces esto se escandaliza que no hay divorcios, esto se escandaliza que no hay matrimonios del mismo sexo, esto se escandaliza que tal, que tienes que perdonar 70 veces. No. ¿Cómo puedes perdonar 70 veces? Tienes que perdonar todo y siempre. Recurrir a la justicia, si este señor me debe dinero, te perdono en mi interior, aunque te tenga que poner una demanda. Y por eso existen las cárceles y los cristianos aceptamos la cárcel. Este hombre violó a un